¿Cómo están, amigos de Videos Mundo, amigos de YouTube? Estamos con las últimas noticias de Estados Unidos. Informarles que se está dando una serie de redadas contra indocumentados en Estados Unidos en por lo menos 6 estados. Según se informa, estas redadas serían ya en el marco de las nuevas medidas adoptadas por Donald Trump. También informarles que Donald Trump nuevamente se ha referido al muro fronterizo que pretende construir. Indica que el precio de dicho muro costaría más de lo que originalmente había previsto el gobierno y que en próximos días se involucrará ya con el diseño en concreto. Esto del muro naturalmente ha despertado las críticas de los congresistas que ustedes ven en imágenes. Tenemos también el reporte de lo que ha sido el encuentro entre Donald Trump y el primer ministro japonés Shinzo Abe y por supuesto el partidito de golf que han jugado. Estas y otras noticias en el siguiente video, que es una recopilación cuidadosa de las noticias más importantes de las principales cadenas televisivas que hablan de la política estadounidense y las medidas que viene aplicando Donald Trump. No olviden, amigos, dejarme su comentario de los temas abordados en el presente video y por supuesto pedirles como siempre que se suscriban al canal Videos Mundo y de esa forma les llegará el material que compartimos. Redadas de inmigración en 6 estados de la Unión Americana llevan a la captura y detención de cientos de inmigrantes indocumentados en la última semana. Las redadas se llevan a cabo en California, Texas, Illinois, Georgia, Nueva York y ambas Carolinas. El presidente Donald Trump promete que mantendrá bajos los costos de construir un muro en la frontera con México, aunque no especificó cuánto costará su promesa de campaña. En mensajes consecutivos en su cuenta de Twitter, el presidente dijo que aún no se involucra en el diseño o las negociaciones, pero dice que cuando lo haga, el precio bajará considerablemente. Una madre mexicana indocumentada deportada este jueves se reúne por primera vez con sus hijos en la frontera mexicana de Nogales, Sonora. María García de Rayos dice que todo lo que ha hecho fue por sus hijos y que sabía de antemano que la presidencia de Trump representaba un riesgo para personas como ella. Los detenidos se cuentan por cientos. Son inmigrantes indocumentados que han sido capturados en redadas de inmigración llevadas a cabo en 6 estados de la Unión Americana, incluyendo aquellos con las poblaciones más grandes de extranjeros, especialmente mexicanos. Los estados donde ha habido redadas en la última semana incluyen los que está viendo usted en su pantalla. Son California, Texas, Georgia, ambas Carolinas y también Nueva York. Tan solo en California las autoridades dicen que detuvieron a 160 inmigrantes indocumentados. La gran mayoría de ellos, dicen las autoridades, tenía historial criminal. En Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur hubo otros 200 detenidos. También hubo operativos similares en Texas, aunque la planeación para llevar a cabo redadas empezó cuando Barack Obama todavía era presidente. Hay diferencias en los detenidos. La política de la administración Obama era detener a indocumentados que habían cometido delitos graves. En la nueva administración Trump, la prioridad es cualquier inmigrante indocumentado que haya cometido cualquier tipo de delito. Mientras tanto, el presidente Donald Trump recibe la visita este fin de semana del primer ministro japonés Shinzo Abe. Ambos jefes de Estado jugaron golf el sábado por la mañana en el balneario de Mar-a-Lago, propiedad de Trump. Se esperaba que Trump llamara por teléfono al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Juan Carlos López ha estado pendiente del itinerario del presidente para este fin de semana y nos acompaña en vivo desde Washington. Juan Carlos, ¿cómo estás? Para empezar, quiero preguntarte sobre esa serie de mensajes por Twitter que escribe el presidente sobre los costos del muro en la frontera con México. ¿Qué fue exactamente lo que dijo el presidente? Saludos, Rafael, y es interesante cómo las cosas se devuelven. El presidente Trump criticaba al presidente Obama porque decía que se la pasaba jugando golf y hoy, a través de Twitter, mostraba cómo jugaba con el primer ministro japonés. Sobre el muro, el presidente Trump ha dicho, cuando estaba en campaña, que esto podría costar unos $10,000 millones.
Ahora los cálculos van en 25.000 millones de dólares y ya hay republicanos en el Congreso que dicen que si no se recortan otros programas no van a aprobar los fondos porque es un proyecto costoso. Pues el presidente en Twitter dice hoy que está leyendo y es un ávido lector de la prensa y observa muchas de las cadenas de noticias que se habla de sobrecostos en este muro, que va a ser muy costoso. Entonces escribió que él está leyendo que ese gran muro va a costar más de lo que él había dicho, pero que no será un problema porque él aún no se involucra en el diseño y en su financiación, pero dice cuando lo haga, justo como hice con el avión de combate F-35 o el programa de renovación del avión presidencial Air Force One, dice los precios bajarán. Hay que destacar, los recortes al costo del F-35 de los que habla el presidente Trump venían siendo negociados desde antes de que él entrara a la Casa Blanca, pero es una de las cosas que dice que es consecuencia de lo que él ha dicho y también de las críticas a Boeing por el costo del Air Force One que dice logró reducir, pero lo que han contratado hasta ahora, Rafael, es el estudio para diseñar el próximo avión presidencial. Sí, además sigue sin especificar muchas cosas, ¿no, Juan Carlos? El presidente ha estado llamándole por teléfono a jefes de Estado los fines de semana. ¿Tiene planeada o tenía planeada alguna llamada que destaque este sábado? Sí, la del presidente Juan Manuel Santos de Colombia, quien conversó el viernes con el vicepresidente Mike Pence, y en el Pence reiteró el respaldo de Estados Unidos al proceso de paz en ese país. Un mensaje bastante corto, como han salido hasta ahora. La conversación con el presidente Trump. Hay que recordar que Colombia es uno de los países con política más afín a Estados Unidos. Está de por medio el PA de Paz Colombia, la lucha contra el narcotráfico, pero ha sido tradicionalmente una de Estados Unidos y ahora se da esta conversación. El embajador colombiano en Washington, Juan Carlos Son, ya había tenido la oportunidad de encontrarse con el presidente Trump, lo reveló a través de redes sociales hace una semana precisamente allá en la Florida. Ahora la conversación es entre mandatarios, el presidente Juan Manuel Santos y el presidente Donald Trump. Y finalmente, Juan Carlos, ¿qué nos puedes decir de la exclusiva de CNN sobre información que aparece en un dossier de un exagente de inteligencia sobre Donald Trump cuando era candidato presidencial? Bueno, esa información la reportamos cuando se reunieron el entonces presidente Obama, el presidente electo Donald Trump, con los representantes de las agencias de inteligencia. Al presidente Trump le entregaron el manual, la información sobre inteligencia que le dan al presidente que está haciendo su ingreso, y en ese informe de inteligencia había una parte sobre un dossier, unos documentos, según los cuales la inteligencia rusa tendría información comprometedora sobre el entonces presidente electo Trump cuando era un ciudadano privado. El presidente Trump desmintió, eso generó gran controversia, se puso en duda la veracidad de quien hizo esta investigación a pedido de opositores políticos del presidente Trump, 35 páginas cuyo contenido más escandaloso no hemos reportado, reportamos el hecho de que existió. Pues ahora fuentes le confirman a CNN, fuentes de inteligencia, que sí existieron comunicaciones de entre las personas que se dijo, en los días que se dijo. Del contenido no sabemos, sabemos que el dossier menciona conversaciones que ahora CNN está confirmando con fuentes de inteligencia sí ocurrieron, no se sabe el contenido, no se saben las versiones, pero sí le da credibilidad a este informe que había sido puesto en duda. Hay que destacar, el secretario de prensa de la Casa Blanca llamó a CNN y acusó a nuestra cadena de estar propagando noticias falsas. Hizo una segunda llamada para insistir en lo mismo y para decir que deberíamos enfocarnos en destacar los logros del presidente Trump, en cómo está generando empleo, en sus logros como presidente y no en esto. Pero lo cierto es que en principio se puso en duda la veracidad del documento y ya sabemos, Rafael, que hay fuentes que dicen que por lo menos las conversaciones que relata ahí, o por lo menos conversaciones sí se dieron, no sabemos el contenido. Juan Carlos López reportando en vivo desde Washington. Gracias, Juan Carlos, y hasta la próxima. Hoy también habló el presidente Trump. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario mencionó que si bien el muro costará mucho más de lo planteado, buscará la forma de reducir los costos para poder llevarlo a cabo. Estoy leyendo que el genial Gran Muro podría costar más de lo que el gobierno originalmente planeó, pero aún no me he involucrado en el diseño o negociaciones. Lo que sí haré, como lo hizo con el F-35 Fighter Jet o el programa del Air Force One, el precio deberá disminuir. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, habló con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Según informó la Casa de Nariño, el republicano le expresó su apoyo en el proceso de paz con las FARC y la implementación. Se trata de la primera conversación de Pence con un mandatario latinoamericano. Está previsto que hoy Santos también se comunique telefónicamente con el presidente Donald Trump
como parte de una relación que el mandatario de los colombianos definió como estratégica. Vamos a cambiar de tema. El presidente Donald Trump anunció que aprobaría nuevas medidas restrictivas en materia migratoria la próxima semana y que apelará a la suspensión del llamado veto musulmán, aunque aún la Casa Blanca sigue barajando qué medios legales utilizaría. De este tema vamos a hablar con Francesca Emanuel, nuestra corresponsal en Estados Unidos, ya la ven en pantalla. Francesca, no hay protestas en las calles en Estados Unidos como sucedió la primera semana de gobierno de Donald Trump y cuando comenzó con sus leyes ejecutivas. ¿Hay una especie de resignación de los ciudadanos ya con lo que llegó a Estados Unidos? Muy buenas noches, Lucía. Abraham, pues yo creo que no. Parece ser que estas protestas han caído en intensidad, pero sigue habiendo muchas protestas. Por ejemplo, el día de ayer en el estado de California hubo una muy numerosa después de que se supiera de unas redadas en las que se detuvieron al menos 100 personas sin papeles, pero estas protestas y estas manifestaciones se incrementarían mucho más en los próximos días si se lleva a cabo lo que ha dicho el presidente Donald Trump el día de hoy. Hace pocas horas él estaba subiendo al avión presidencial, se iba a Florida por el fin de semana y hablando de una manera informal con los medios de comunicación, los periodistas le preguntaron cuál sería su siguiente movimiento respecto a la suspensión de esta orden ejecutiva conocida como el veto musulmán, y él respondió exactamente esto. Dijo: nosotros tenemos muchas opciones al respecto, incluyendo la de aprobar una orden ejecutiva completamente nueva. Él dijo que de aprobar esta orden ejecutiva completamente nueva, esta variaría mínimamente respecto a la anterior, y de hacerlo o de aprobar otras medidas restrictivas a la inmigración lo haría el lunes o el martes de la próxima semana. Él también le dijo a los medios de comunicación cuando iba a viajar a Florida que él ganaría esta batalla y se despidió de los periodistas diciendo que le gustaría sorprenderlos. Hay que recordar que la Corte de Apelaciones del 9º Circuito suspendió esta orden ejecutiva el día de ayer y lo justificó diciendo que la Casa Blanca no había aportado pruebas suficientes para la restricción que se ejercía de ciudadanos de estos 7 países mayoritariamente musulmanes para decir que ellos suponían un riesgo a la seguridad nacional. Hay que recordar también que desde hace al menos 45 años ningún ciudadano de estos países mayoritariamente musulmanes y vetados han llevado algún acto terrorista aquí en suelo estadounidense, y ningún ciudadano de estos 7 países han dado muerte a ningún norteamericano en suelo estadounidense. Pero para entender un poco más de la batalla legal respecto a esta orden ejecutiva, nosotros tenemos preparada una historia, así que veámosla.